Vamos a empezar con la ayudantía 10 para repaso de su control, donde van a haber vector aleatorio y tal vez lo que viene siendo estimación puntual. Vamos con el primer ejercicio, que nos dice el vector aleatorio con una función de probabilidad f de x. Esto es equivalente a escribir esto, ¿cierto? F de x y con un x acá, ¿cierto? Y llamemos esto un vector x. Entonces nos dan esta función que toma el valor 4xy cuando se mueve entre 0 y 1 y 0 y 1 el valor de y toma el valor de 0 en otro caso. Nos dice determine la función de densidad marginal de A. Esto es bastante sencillo. Viene siendo la función de densidad de x, va a depender solamente de x. Y esto se obtiene integrando en todo el intervalo, en toda la indicatriz de x, la función de densidad respecto a y, me equivoqué. Porque si yo quiero eliminar la y, tengo que integrar sobre todos los valores de y. Esto va a ser equivalente a y se mueve entre el 0 y el 1 de la función 4xy de y, ¿cierto? Y acá sería más 0, porque en cualquier otro caso es 0 y ya no hay nada más que integrar, ¿cierto? Así que lo considero como 0 al tiro. Esto, integrando, es una integral bastante simple, nos va a quedar, sacamos la constante para afuera y nos queda la integral de y normal, que eso es y cuadrado dividido en 2 evaluado en el punto. Esto nos va a terminar dando 4x por 1 partido en 2, ¿cierto? Menos 0. Equivalente a 2x. Y esta va a ser nuestra función de densidad. ¿Y entre qué valor se mueve x? Ahora, ¿cuál va a ser mi indicatriz? Antes mi indicatriz era xy. Ahora mi indicatriz solo depende de x, que se mueve en el intervalo 0 a 1. Listo. Así de simple, yo consigo mi función de densidad de x. Perfecto. Siempre que yo quiera integrar la marginal de algo, tengo que integrar respecto a lo contrario. Luego nos dice la función de densidad, de nuevo densidad, condicional de x, o sea, de y dado x. Este es un poquito más confuso, pero sigue siendo una función de densidad que se escribe de esta manera. Y dado x igual a x. ¿Cierto? Que esto, la variable es y nomás. Esto solo depende de y. Esto es variable, esto no es variable. Esto me está diciendo que x va a tomar un valor constante de x. Acá yo voy a poner un 1, etc. Pero me va a quedar va a depender del valor de x. Pero se supone que esto es una constante. Estoy dándole un valor determinado de x, que puede ser cualquiera. Pero en verdad lo único que me interesa esta función de densidad es cómo se comparte y, dado un x. ¿Cierto? ¿Y cómo se saca esto? Tal cual como las funciones de probabilidad era la función de densidad tal cual del vector dividido en la función de densidad marginal que estoy sacando. O sea, sería, para yo sacar la condicional de y dado x, es la función de densidad de todo el vector, la que está acá arriba, dividido simplemente en la marginal de x. ¿Y cómo sacaba la marginal de x? Integraba la función por el contrario a x, que vendría siendo y. O sea, integro la función en todo el intervalo de y. Y ahí se me va a eliminar mi y me va a quedar mi función de densidad marginal de x. Y esta formulita. Yo ya tengo el valor. ¿Cuánto vale f de x de y? 4x de y. Dividido en la función de densidad marginal de x, ¿cuánto vale? 2x. Listo. Y esto me va a quedar un valor de 2y. Y dan. ¿Entre qué valores se mueve y? Yo sé por la indicatriz, le ponemos al tiro, 0 y 1 de y. ¿Cierto? Y list Taylor. Ya tengo mi función de densidad. Ahora, es así de simple. Esta es una formulita, ¿cierto? De cómo obtener la densidad marginal. La densidad marginal de cualquiera, por ejemplo, fuera f de x de y, es exactamente lo mismo. xy partido en la función de densidad marginal de y.
Así de simple. ¿Ya? Vamos con la C. Si X toma el valor de 0,5, ¿se acuerdan acá que yo les dije que iba a tomar un valor? Es como que acá yo pusiera un 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable Y sobrepase el valor 0,5? ¿Qué me están diciendo aquí? Ojito acá. Me están diciendo la probabilidad de que Y sea mayor, sobrepase, a eso se refiere con que sea mayor, sobrepase el 0,5, dado que, condicional, recuerden, que X tomó el valor de 0,5, X igual a 0,5. Esto, viéndolo a la rápida, es una condicional, que acá toma un recorrido. ¿Cómo se hacía eso? Yo escribo mi función de densidad, integro mi función de densidad condicional de Y con un valor de X en el intervalo que me están diciendo. ¿Entre qué valores se va a mover Y? Esto es lo que me está diciendo. Y se mueve sobre 0,5 y ya que no hay límite hasta donde llega Y, pongo el límite que me da la indicatriz. O sea, llega hasta el 1. ¿Dónde parte? En el 0,5, porque es Y mayor a 0,5. Entonces, de aquí para arriba, hasta donde llega el techito, que mi techo en este caso por la indicatriz es 1. Con X igual a 0,5. Aquí simplemente llego y ocupo mi función de densidad, ¿cierto? Que ya la había encontrado antes. En este caso, quedo independiente de X, así que simplemente llegué a reemplazar. 2Y de Y. Y si nosotros integramos esto, nos va a quedar partido en 2 igual. eh, Mentira, nos queda y cuadrado partido en 2 evaluado en 1 y 0,5. Y esto nos va a quedar igual a 0,75, resolviéndolo. Pero ojo aquí, no siempre queda independiente de X, ¿ya? Porque, por ejemplo, si esto me hubiera dado 2YX, esto, la variable que varía es Y. Hubiera integrado, pero aquí yo hubiera puesto un 0,5 por el X que hubiera estado, ¿ya? Porque X vale 0,5. Por eso yo no integro con respecto a X nada más, porque acá está el valor de X que voy a reemplazar. Pero en este caso no me dio nada, así que no lo considero. Solamente en este caso, por eso les pongo el disclaimer. Y ahí está nuestro valor. Ya encontramos la probabilidad. Entonces, ¿cómo lo leemos? La probabilidad de que Y sea mayor a 0,5, dado que X toma un valor de 0,5, es igual al 75%. Vamos con la D, que nos dice, dada la calcula el valor esperado de X. Me están diciendo el valor esperado de X. ¿Y cómo se calcula el valor esperado de una variable aleatoria? Es integrar su función de densidad sobre toda su indicatriz de X por la función de densidad. En este caso es la marginal. ¿Cómo se obtiene? Necesitamos la función marginal de X. ¿Cuánto vale? Ya la tenemos, entonces no hay que sacarla. ¿Cuánto es? 2X. Entonces, 0,1, que es todo el intervalo en que se mueve X, dx por 2x que vale la función de densidad marginal. Ya saca anteriormente. ¿Cómo se sacaba la marginal? Recuerden, se saca como eh, integrando sobre el valor contrario. Si yo quiero la densidad marginal de x, integro sobre y para que se me elimine el y. Si yo quiero sacar la densidad marginal de y, integro con respecto a x. Y eso. Entonces esto nos queda la integral de 0,1, 2x cuadrado de x. Si nosotros integramos, nos va a quedar 2, la constante sale afuera, esto se le eleva a 1 más y se divide por el mismo número, evaluado en 1 y en 0. Esto es igual a 2 tercios. Listo, Taylor. Ese es el valor esperado de x. ¿Cuál es el valor esperado o la media de x? Vendría siendo un 2 tercios. Finalmente, me están preguntando, ¿son X e Y variables aleatorias independientes? ¿Cómo saco esto? Nosotros sabemos que para que dos eventos sean independientes,
significa que la función conjunta es igual a la función de densidad separada. ¿Ya? Esto, independientes. Luego, entonces comprobemos. ¿Cuánto vale esto? Esto vale 4xy, ¿cierto? Lo tengo acá, en mi función de densidad conjunta. Ahora saquemos las marginales. Estas son las marginales. ¿Cuánto vale la de f de x? Vale 2x. ¿Cuánto vale la de y? No la he sacado, pero puedo sacarla integrando, que vendría siendo toda la indicatriz de x, porque es el valor contrario que yo voy a integrar, de x por la función de densidad. Esto lo voy a mantener aquí. 2x por... Esto vendría siendo que va desde el 0 al 1 por 4xy de x. Si nosotros integramos esto, nos va a terminar quedando exactamente la misma integral que antes. Si se dan cuenta, es la misma integral que acá. Pero en vez de integrar de y, ponen un dx y son iguales y tienen el mismo intervalo. Así que nos va a dar 2x, pero en verdad no es x porque la estoy integrando con respecto a x. Me va a quedar en función de y nomás. 2 y... perdón, que estoy... 2y. ¿Y cuánto vale esto? 4x y es igual a 4xy. Entonces son independientes. Y ahí queda demostrado. Con eso concluye el ejercicio, bastante simplecito. Solamente es para mostrarles que tengan cuidado con esto. Ya. Vamos a ver entonces lo siguiente. Continuamos con más vector aleatorio, que este es simplemente para que sepan un teorema del momentum, que, que cuando x y son independientes y tienen una distribución x, entonces el momentum de la sumatoria de x es igual al momentum de la variable aleatoria simple elevado a n. A la n cantidad de variables aleatorias que hay. Ahora lo van a ver mejor. X1, X2, X3 son variables aleatorias hasta n, independientes, estos que sean I, es lo que han visto, hartas variables juntas independientes. A efectos de cálculo no nos lo vamos a ocupar tanto porque después como que lo asumimos cuando lo vayamos a ver en test de hipótesis y en estimación intervalar. Pero es como para que tenga la noción. Variables aleatorias con distribución exponencial, ¿ya? O sea, me están diciendo que X e Y todas son independientes, tienen una función de distribución exponencial, dada por este valorcito, que le voy a poner f de x, 1 beta, x beta. Por todos los reales, se mueven todos los reales. X. Si nos vemos la función de densidad exponencial, esto es lo mismo que decir exponencial con un lambda igual a menos 1 partido, no, menos, o sea, un medio de beta. ¿Ya? Y me están diciendo, encuentra la distribución de probabilidad de esta transformación. Entonces me están diciendo que Y es la sumatoria de todas estas variables X exponenciales hasta N, de todas. Y yo. Entonces, ¿cuál es f de Y? Y esto lo sacamos por el método del momentum, que me dice que el momentum de el momentum de una variable aleatoria, acá me equivoqué, ahí está, sí, pues, sí conté, estaba toda y ahí está.
el momentum de una variable aleatoria, que es la sumatoria de unas variables aleatorias, es igual a el momentum de una variable aleatoria cualquiera de estos x que tiene esta distribución, por t elevado a n. Entonces, teniendo esto, ¿cuál es el momentum de una exponencial? Es, si recuerdan bien, si no ven la tabla, es lambda partido en 1 menos lambda t, ¿cierto? Esa es, esa es la formulita. Y si nosotros reescribimos esto, nos va a dar, eh, nos va a dar, no, me estoy equivocando aquí. En este caso va a ser 1 partido en beta, partido en 1 menos 1 beta t. Y esto me va a quedar... No, 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 me estoy equivocando. Creo que es lambda menos t. Ahí sí, ahí sí. Y esto me queda 1 partido en beta, partido en 1 partido en beta, menos t. Y resolviendo esto, nos queda 1 partido en beta, partido en 1 menos beta t. Todo esto partido en beta. Y se me eliminan los beta. Y me queda 1 partido en 1 menos beta del t-décimo momento. Ahí está. O sea, esto vendría siendo 1, 1 partido en 1 menos beta t elevado a n. Y este, coincidentemente, es lo mismo que escribirlo de la manera 1 partido en beta, ¿cierto? Partido en un beta menos t a la n. Y esto es el momentum de y. Esa es la respuesta. Este es el momentum. Y esta forma tiene la forma de X distribución gamma. Esto no se lo tienen que aprender por si acaso. Pero N1 beta. Puede ser cualquier distribución. Esto, porque el momentum de la variable aleatoria de X de gamma es el, el gamma, pongámosle alfa, partido alfa partido en alfa menos t, todo esto elevado a n, aquí. Y si se dan cuenta, esto tiene exactamente la misma forma de aquí, con n igual a n, y este alfa es 1 partido en beta. Entonces, con estos dos, tiramos que y, ya que tiene la misma forma, ya que su momentum es igual al de una distribución gamma, entonces, entonces, ya que MI es igual al de una distribución gamma, entonces Y tiene una distribución gamma con parámetros n igual a n y alfa, que es lo que pusimos arriba, igual a 1 partido en beta. Y esa es tu respuesta. ¿Qué aprendieron aquí en caso que se los pregunten? Cualquier cosa. Si les dan el momentum, si tienen el momentum de una distribución y es una sumatoria, si tienen la distribución de hartas variables aleatorias iguales, que son independientes, con su momentum pueden sacar el momentum de la sumatoria. Y eso
pueden revisarlo con su formulario de momentums que tiene para encontrar qué distribución tiene el momentum que encontraron. Este momentum de Y, si tenía el momentum de Y, entonces tienes Y. Tenía el f de Y. Tenéis que buscar la tablita. Que cumpla la misma forma. Este tiene la misma forma. Acá hay un alfa y acá hay un alfa menos t elevado a n. Eso es que tenga la misma forma. Eso. Nos queda el de estimación puntual. Este ejercicio que es largo, el 4, es uno de cambio variable, que se los puse en la pauta. Es muy largo, es muy largo. Si tienen tiempo para revisárselo, yo diría que incluso es innecesario la dificultad de ese ejercicio, pero si saben hacer ese ejercicio, van a hacer absolutamente todo lo que viene siendo eh, eh, vector aleatorio. Es bastante extenso el ejercicio. Así que se les dejé la pauta. Esto se los voy a hacer porque este es un ejercicio de clase, así que les voy a hacer estos cuatro nomás. Y les dejo la pauta y me pueden ver cualquier duda. Sigamos con vector aleatorio. Pasemos el de estimación puntual al final, para no perder el hilo. Y vamos con este que ustedes tenían en clase, que es lo más probable, lo más probable es que le aparezca uno así en el control. Me dicen, sea x una variable aleatoria con f de x, con función esto es un x, este por si acaso es x igual a x, y porque es un x vector, es un x gordito, así está como subrayado. Determinar, nos pidieron de i, esto es la función indicadora sobre el conjunto, ¿cierto? La indicatriz, determina el valor de k. Vamos con el a este, bastante rápido. Entonces, determina el valor de k para que esto sea una función de densidad. Nosotros sabemos que toda función de densidad, en toda su indicatriz, para que sea función de densidad, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que ser igual a 1 integrando sobre toda la indicatriz. Esto, ¿qué quiere decir? Esto es equivalente a que yo diga que x que va de 0 a 1, va de 0 a 1, de la función densidad k por e elevado a un medio, x más y. Todo esto por dx y dy. Acá, ¿cierto? Tengo mi función de densidad, xy. Acá tengo toda mi indicatriz. Y esto al final lo vamos a igualar a 1, ¿ya? ¿Sí? Sigamos aquí abajo. Tengo esto, empezamos a desarrollarla. Esto sale para afuera porque es constante. Saco la constante para afuera, dejo esta integral aquí. Y acá puedo separar la exponencial, ¿cierto? Hay una suma dentro de la exponencial. Dos números en una exponencial sumados se pueden separar por multiplicación, que vendría siendo e un medio de x un medio por e menos y de x, ¿cierto? Porque esto es o sea, x un medio menos y un medio, ¿cierto? Y después esto yo lo separo por la exponencial, ¿cierto? Aquí la suma se puede, una suma dentro de la exponencial se puede separar en una multiplicación de exponenciales. Dx, dy. Y acá, si se dan cuenta, esta depende solamente de x y esta depende solamente de y. Entonces, yo voy a separarlo en dos integrales. E de x menos 2, partido 2 por la exponencial de 0 a 1 de menos y partido 2. De y de x. ¿Por qué? Porque son independientes, así que puedo hacerlo así, da lo mismo el orden de esto. Vamos a resolver la primera entonces. ¿Cómo se saca esto? Puede ser un cambio de variable. Hagamos un cambio de variable ¿cómo se llama? Con esto. Pongamos que u es igual a menos x medio, ¿cierto? Y pongamos que b es igual a menos y medios. Db es igual a un medio de y du es igual a menos dx medios. Si yo lo reemplazo aquí, me queda mi k solito. Si yo reemplazo en el 0, donde tiene una x, u se mueve desde 0,
hasta reemplazando con un 1 en el X, hasta menos un medio. Eh, por E elevado a U, ¿cierto? ¿Y de X cuánto vale? Despejar aquí esto. De X vale menos 2 u. Perfecto, todo esto por, hacemos exactamente lo mismo para el otro, ¿cierto? Si se dan cuenta es lo mismo. Son las mismas cambios de variable con las mismas intervalos, así que es todo lo mismo. Pero en vez con un v menos 2 db. ¿Ya? Y si seguimos aquí nos va a quedar k, la integral de esto, se me van estos negativos, porque hay una multiplicación, y me va a quedar la integral mejor vista, me va a quedar 0 menos un medio, estos dos me salen para afuera, o sea 4k, e du por la integral de 0 a menos un medio de elevado a v. Y acá simplemente llevo y integro. Esto se mantiene constante, ¿cierto? 4k por la integral de esto es lo mismo, sería e elevado a menos un medio en el de arriba, menos 1, porque elevado a 0 es 1 por exactamente lo mismo acá. E elevado a v, elevado en el de arriba, menos un medio, menos 1. Todo esto es igual a 1. Aquí, dejándolo un poquito más bonito, me va a quedar que k por 4 e elevado a 1 partido en 2 menos 1 por, o sea, al cuadrado, porque estos valores son los mismos, al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces, ¿cuánto vale k para que sea una función de densidad? 1 partido en 4 e elevado a un medio menos 1 elevado al cuadrado. Listo. Encontré mi k para que se cumpla la condición. Es más integrar que otra cosa. Y en una sumatoria sería lo mismo. Hacer la sumatoria de los dos lados. Listo. Determiné mi k. Ahora me piden encontrar la función de densidad de x y la función de densidad de y. Las marginales. ¿Cómo se hacía esto? Partamos por la función de densidad de x. Depende solamente de x. Es integrar respecto al contrario la función de densidad por el contrario, o sea, de y. Y esto sería aquí. Sería el k, sería integrar desde 0 a 1 el k por e elevado a menos un medio x más y en dy. Y se acuerdan que nosotros lo separamos en dos, acá vamos a hacer un truco para no hacer todo esto de nuevo. ¿Se acuerdan que aquí se podía separar? Entonces saquemos todo lo que depende de x, po. Nosotros sabemos cuánto vale k, lo sacamos, lo dejamos, está aquí. Acuérdense, es para no escribirlo todo de nuevo. K por e, todo lo que no dependa de y se puede sacar. E elevado a x partido en 2 por la integral de 0 a 1 de un medio de y. Elevado a y. O sea, evaluando en y. ¿Cómo, de dónde sacamos esto? Acá está el paso. Esta función, si se acuerdan, la separábamos en dos y nos quedan dos integrales. Esta integral no estoy integrando respecto a x, así que se me elimina esto y me queda este pelado. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Solamente esta integral. ¿Y cuánto vale esta integral? Hacemos cambio de variable, bla, 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 y nos va a terminar dando este valor de aquí. Entonces, boom. No tenemos que hacer absolutamente nada. Nos va a quedar k por e elevado a x medios, que obviamente va a quedar dependiendo de x porque es la función de densidad de x. Va a ir variando x.
Y este valor, si se acuerdan, era e elevado a menos un medio menos 1. ¿Cuánto valía acá? Este valor de aquí, que es coincidentemente 1 partido en 4 menos un medio menos 1 al cuadrado por elevado a x medios eh, un medio menos 1. Medio feo los números, pero si se dan cuenta, este es exactamente lo mismo del de abajo, así que se eliminan. Se eliminan con el cuadrado. Este es como, no sé, ponerle que este es un x y este es un x cuadrado, se me eliminan, así. Y nos termina quedando de la manera e elevado a x medios partido en 4 por e elevado a un medio menos 1. Y esta es mi función de densidad marginal de x. Ley Taylor. Hay que ser bien ordenado con las integrales. Ahora vamos al caso, al otro caso, ¿cierto? A la función de densidad marginal de y. Que esto es al contrario, integro por el contrario, o sea, x, la función conjunta. Y esto me va a quedar 0 a 1, porque también se mueve entre 0 y 1 el x, ¿cierto? Se mueve entre 0 y 1 el x. 0 y 1 el x, la función de densidad k, un medio de x más y por dx. ¿Por qué? Porque me va a quedar dependiendo de y, entonces integro con el contrario. Esto, si se dan cuenta, me va a quedar exactamente lo mismo. Sale todo lo que no sea dependiente de x. K por e elevado a y medios por la integral de todo lo que depende de x. E elevado a x medios de x. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Esta separación que hicimos acá, dejamos lo que depende de y aquí, pero ahora dejamos lo que tiene y, lo dejamos afuera como variable. Y esto lo ponemos a integrar. ¿Ven la diferencia? Es exactamente el mismo ejercicio, pero al revés. Ya que son independientes, los puedo separar. Y esta integral, ¿cuánto valía? Era lo mismo que la de acá arriba. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar lo mismo que la de acá arriba. O sea, pero dependiendo de y. E menos y medios partido en 4 un medio menos menos 9 que está poniendo. Menos 1. ¿Por qué? Porque es el mismo paso. Si se dan cuenta, son las mismas integrales, son los mismos valores. La diferencia es que este tiene un x y este tiene un y. Son lo mismo. Acá un k es lo mismo. Y ahí ya encontramos nuestra función de densidad marginal de y. Chuta. Dice Taylor. Y ahí cumplimos con nuestro punto B de las marginales. Aquí la condición, o sea, no la condicional. Oh, shit, se me olvidó. Sí, la condicional. ¿Cómo se sacaba la condicional? En este caso respecto a x. Este es terrible largo. Shit. Ya. Igual van a quedar terribles sólidos con vector aleatorio. Ya. Me dicen la función de densidad marginal de, de x respecto a y. La esperanza, la esperanza. La esperanza, era la esperanza, me equivoqué, no la función de densidad marginal, de x respecto, dado un y. Esto es lo mismo. Acá, ¿cuál es el variable? Este es un valor, este es un 1, es un 10, es un valor. Así que esto solamente depende de x. Esta función que me va a dar va a ser una función marginal que depende solamente de x, ¿verdad? Es x igual a y igual a un valor de y, bla, bla, bla. Pero el variable es x. Mi única variable es x. Acá puede ser que no le ponga un valor predeterminado y después cuando me digan que vale 2, reemplazan esta función con un y igual a 2. Pero depende solamente de x. Y si depende solamente de x, ¿se acuerdan? La esperanza de una función que depende solamente de x, ¿qué es? Es la integral o la sumatoria en su defecto de x por la función que depende de x nomás. Esto es lo mismo, esta sola depende de x. Entonces sería la esperanza integrando en todo x de x por la función de densidad condicionada.
que depende solo de X. Por eso yo acá puse un X y no puse un X condicionado y igual a tal valor. No, es un X. ¿Por qué? Porque solo depende de esta variable. Esto va a tomar un valor, en un futuro va a tomar un valor, un número. Es dado un número. La probabilidad que pase la esperanza de X dado este valor. Pero esto es un valor. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Y por eso acá pongo un X nomás. ¿Por qué? Porque esta función de aquí depende de X nomás. Entonces le pongo un X. Listo. Eso. Con respecto a X. Si se dan cuenta, yo integrando me va a quedar 0, 0, 1. Ah, calmado. Esta función, ¿cuánto vale? ¿Cómo se saca esta función? Vamos a escribirla. Esto lo voy a dejar intacto. X por esta función de aquí. ¿Cómo se sacaba la condicional? La condicional era la conjunta partido la marginal del de la derecha. Tal cual como la probabilidad condicional. Y esto de X. Vamos reemplazando. Ahora sí se viene la tracala. Va del 0 a 1 el X. Dejo mi X solito. ¿Cuánto vale mi función de densidad? Vale K por K por E elevado a un medio de X por E elevado a I un medio. Todo esto, porque el paréntesis, recuerden, dividió la densidad marginal de Y, y eso es acá. La tenía aquí al ladito. E elevado a menos Y medios partido en 4E menos un medio menos un 1 grande. Acá se dan cuenta, este es lo mismo que este, va un 1, un 1. Listo, Taylor. Por dx. Entonces, todo lo que no dependa de x, para afuera. K no depende de x. K, K por 4 por e elevado a un medio, que es lo que está aquí, menos 1, por la integral de 0 a 1 de x de e elevado a x medios. De x. Ya. Y esta integral es más feita. Pero acá nos queda una constante y una integral. Acá ya es simplemente llegar e integral. Y esto, en pro del tiempo, para no tirarme todo el día aquí, se lo voy a poner en símbolo nomás de x. Esta integral. Esto, reemplacémoslo aquí, para que me quede un poquito más ordenado. Esta integral, esto es k. ¿Cuánto valía k? K era una parafernalia o no. K es 1 partido en 4 un medio menos 1 al cuadrado por 4 elevado a 1 un medio menos 1. Y esta integral se hace por partes. Se los dejo por partes. Por partes. Les voy a poner un artillo. No, pero yo se lo agrego. La cosa es que esto en verdad te va a quedar menos 2. Se lo voy a quedar expresado porque les digo que es el medio largo. 2 por e elevado a la x medios por x menos la integral de 0 a 1 y esto evaluado en 1, 0 menos 2 por e a la x medios de x. Y esto vaya a llegar a un valor que es menos 6 raíz de más 4.
Este es lo mismo que lo que está acá abajo, se me eliminan. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Menos 6 raíz de más 4. Menos un medio menos 1. Y listo, Taylor. ¿Qué es esto? La esperanza. ¿Qué valores puedo esperar de X dado que Y toma cierto valor? Esto. En este caso lo mismo. Ojo. En este caso dio independiente de Y. Pero no siempre es así. ¿Ya? Por ejemplo, acá me puedo ver que a un Y y después me dicen cuál es la esperanza de X dado un valor de Y igual a 1 y acá pongo Y igual a 1, ¿cachai? O a 100, lo que sea el valor que me den de Y. Eso. Finalmente, a ver si hay un cálculo. Acá viene el interesante que es cambio de variable. Que por si se acuerdan, lo que les vimos en cambio de variable de funciones de densidad normal era bastante simple, ¿cierto? Habían ciertos pasos. El primero era despejar, luego derivar lo que despejaste, luego evaluarlo la función que te están dando y reemplazar nomás. Y era muy simple. Ahora es lo mismo, pero un poquito más complicado, porque ahora son dos variables. Me están diciendo y es igual a x más y, coma x. Entonces encuentra la función de densidad de y que depende de estas nuevas variables, ¿cierto? De y, x. Vamos a inventar que este y es igual, para que sea más bonito y no nos perdamos, y es igual a u, b, ¿ya? Entonces, el primer paso, si se acuerdan, era despejar. Esto es lo mismo, pero más y más elaborado, ¿ya? Es, para hacer mi transformación, yo tengo que despejar que u es igual a x más y b es igual a x. Este es más simple, en verdad. Y ves que te queda un sistema de ecuaciones y a partir de acá tenéis que empezar a jugar cuánto vale u. Por ejemplo, acá fuera menos y. Acá tenéis un sistema de ecuaciones y despéjame u en función de y nomás. O sea, cuánto vale y. En este caso está más simple. Vamos a despejar, pero dejarlo en función. La idea es dejar función x en función de u y de b y y en función de u de b, porque después vamos a derivar esto. Si se acuerdan, antes era z era igual a 2x. Y yo quería encontrar x de z para después derivarlo, etcétera. Ya acá es lo mismo, pero con múltiples variables, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale x de b? Vale b. ¿Cuánto vale y? Si yo reemplazo aquí, yo muevo este x para allá, me va a quedar u menos x. ¿Y cuánto valía x? U menos b. Ese es como el sistema de ecuaciones que uno hace. Entonces ya encontré mi u dependiendo de u y de b y mi y dependiendo de u y de b. ¿Ya? Perfecto. Sigamos con el segundo paso, que como les digo es exactamente lo que aprendimos antes en el transformación, pero por harto más elaborado. El segundo. Antes era la derivada. Ahora nos va a quedar el jacobiano. Y el jacobiano, ¿de qué está compuesto los jacobianos? Esto más simple, igual en verdad la pauta está mucho más elaborada con el ejercicio anterior, pero a efectos prácticos de la prueba puta es llegar y reemplazar con esto, ¿cachai? Así que estos son los mismos pasos. Y el jacobiano es el valor absoluto de, de x respecto a la primera variable que es u, de x respecto a la segunda, ¿cachai? Después y respecto a la primera, después y respecto a la segunda, ¿cierto? Y puta, esto nos va a dar un valor.
¿Cuánto es? X, si yo derivo X respecto a U, me da 0. Luego me dan el valor de respecto a B, eso es 1. Y respecto a U, eso me da 1 y respecto a B, menos 1. Y esta es mi matriz jacobiana. Ahora, yo necesito la determinante, el valor absoluto de mi jacobiana. ¿Cómo se saca el determinante? Si es que se acuerdan, era este por este menos este por este. ¿Ya? Y en una 3 por 3, no, entraba una 3 por 3, no, para que no entren weas. Sería 0 por menos 1 menos este por este. 1 por 1. ¿Y esto cuánto es? 1. XD. Ya. Y ahora nos vamos al tercer paso, que si se acuerdan, era llegar y reemplazar. Yo ahora quiero encontrar mi función de densidad yo dije que Y esto, Y vector, pónganle Y vector, no se confundan, recuerden. Esto es un Y chiquitito, bobita, esto es un Y Big Boss. ¿Ya? Entonces, el Y Big Boss aquí, el Y grande, está compuesto por U y B. Depende, tiene que quedar dependiendo de esta variable, tiene que eliminarse toda X, toda Y, toda esa weá, tienen que, adiós, it's gone. Ya, ¿esto qué es? Es la función que me dan al principio, la función de X vector que depende de XY, pero ahora que dependa de XY, V, y dependa de Y, V. ¿Por qué? Porque estas juegas de aquí dependen de U y de B. Y después todo esto va a pasar a depender de U y de B, los resultados. Como antes, si se acuerdan, era la función de densidad de X evaluada en X, pero en el Z, y ahora es lo mismo, pero con múltiples variables, pues. W acá, ¿cachai? Ya. Y esto va a ser reemplazar nomás la función que nos dieron. Por su determinante. Por la determinante del jacobiano. Chucha. Determinante jacobiano. El valor absoluto. Y ahí está. Oh, qué grande esta wea. Ahí está. ¿Esto cuánto es? La función de densidad de X. ¿Cuánto vale? Me la están dando en el enunciado. ¿Dónde chucha está el enunciado? Acá. Fuck. Ya. A ver, me la aprendí. Es. Eh, chucha, a ver. Es es K. Ya sabemos cuánto vale K. Está en el apartado 1. No voy a escribir toda esa parafernalia. K por E elevado a un medio de X. Wow, wow, wow. ¿Cuánto vale X? X vale V más Y. ¿Cuánto vale Y? Aquí, ojo. U menos B. U menos B. Holy shit. Recuerden, esto es Y de V y esto aquí es X de V. ¿Cachai? Y acá están. Y ahí termina. Por. eh, y acá me falta un pasito que lo voy a agregar, que es la indicatriz de V. ¿Entre qué valores se van a mover? Eh, este se mueve X, el V se va a mover entre los valores que se mueve X, o sea, 0,1. No hay más ciencia. ¿Y entre qué valores se mueve el U? Si tú reemplazas en el U, acá, U es igual a X, no, es igual a Y más X. Y aquí, ¿entre qué de esos valores se mueven? Entre la suma de esos dos. Este va del 0 al 1 y este va del 0 al 1. Entonces, si lo sumamos, ¿qué valores recorre? Va desde el 0 al 2. Debería ser. Tengo que confirmarlo, sí, pero a ver si saca ahí la indicatriz. Ya.
corroborándolo. No, mentira, mentira, mentira. Estoy engañándolos. ¡Ah! Esto es X. X se mueve entre el 0 y el 1. 1 e Y. Así se saca. Entonces, V se mueve entre lo que vale X y esto es la suma. Entonces 2x más y se mueve entre 0 y 2. Que esto es igual a u. Así se saca por si acaso, ya así, ojo, no me crean. Y esto se mueve entre el 0 y el 2 por 0 al 1. U de b. Listo, ahí sí, perdón por mentirles. Eh, por su determinante, sigo aquí, se me acabó la función por su determinante, que es 1 por su indicatriz, que u se mueve entre el 0 y el 2, por lo que se mueve v, que se mueve el 0 y el 1. U, b. Big Taylor. Ahí, and that's it. Ya, y esta es mi función. Listo. Acá encontré mi función de f de y con mi transformación. Acá tienen que reemplazar con el k, pero una constante, así que da lo mismo. Y esa es su respuesta. Así que acá ya vieron todo lo que vendría siendo vectores aleatorios. Solamente calcular una propiedad distinta es lo que faltaría. Que les voy a ahí mostrar unos ejercicios extra para que los revisen. Ya. Y finalmente ya entramos a la materia de que vieron esta semana, que esta es la primera parte del certamen 3. Chucha, que escribí feo, weón. Primera C3. Es uno de 3 del certamen 3. ¿Ya? Acá, esto es lo más difícil del certamen 3, porque es bien matemático, así, bien, bien, bien hueviado. Pero, pero igual es medio mecánico. Ahí vamos a ver. Nos tratamos el método del momento, el máxima verosimilitud, después evaluar si insegado o no, con la esperanza del estimador que encontraste. Luego el error cuadrático medio, que literalmente es una fórmula. Y después sí la cota de Kramer, este ya sí es harto más pajero, porque tiene una forma de que la esperanza del distribuidor tiene que ser mayor o igual a la esperanza de la derivada. Sí. Pero vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Pero a efectos prácticos, ¿qué es lo que sí o sí les va a entrar en la prueba? Estos cuadros, que son bien formuleros, bien formuleros. Son medio difíciles, pero bien formuleros. Y este no tanto, no creo que le entre. Ya, vamos a verlo mejor. Empezamos con el A, me piden por momento, ¿ya? Me dicen, tengo una variable aleatoria xy con una distribución Bernoulli con parámetros p. ¿Qué me están diciendo? Que x, y, independiente cada una de estas, tiene una distribución Bernoulli con una propiedad p, de parámetro p, ¿cierto? Ya lo tenemos. Calcule el estimador de momento para p. ¿Cómo se calcula el estimador de momento? Es que la esperanza, ya que tenemos solamente un momento, tenemos solamente ¿cómo se llama? Shit. Un parámetro, tenemos que este es nuestro parámetro, esto es lo que vamos a estimar. Parámetro a estimar, eso me faltó. ¿Qué es lo que hace la estimación puntual? La estimación puntual es que ve parámetros. ¿Se acuerdan que esto es un parámetro en una exponencial de lambda? Lambda es un parámetro. Nosotros queremos cómo obtenemos, con qué método obtenemos una estimación de este parámetro con hartas variables aleatorias que se distribuyen de la misma forma. Queremos hacer un análisis estadístico con qué herramientas podemos definir o estimar un valor para dicho parámetro dentro de nuestra distribución. Y luego vamos a evaluar si está bien lo que estamos haciendo o no, si funcionan estos métodos o no. Vamos con el momentum. El momentum me dice que la esperanza
es igual a 1 partido en los n datos de la sumatoria de xy, de cada valor de la variable aleatoria. Eso. Y esto, ¿qué me están diciendo? Hasta n, que son la cantidad de variables aleatorias. Esto es un valor. ¿Y cuánto es la esperanza de x en una distribución Bernoulli? Si se dan a su formulario, les va a quedar, acá le voy a poner un reminder, la esperanza de x es p en Bernoulli con parámetro p, pero p estimando, lo estamos estimando el p recién, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, me va a quedar que la esperanza de x es igual al p estimado, el valor estimado, esto es portable, vean los dibujitos, está ahí en el drive, igual a 1 a esto, que esto qué es, esto es el promedio. La suma de todos los datos partido en el total de datos, el promedio, es la media. Boom. ¿Ya? Esto encontré. Y este es mi valor estimado por momento, por método momento. En resumen, ¿qué me está diciendo esta fórmula? Que después se van a acostumbrar a verla. Esta es la fórmula, esta es la fórmula que ocupan. Shit. Esta es la fórmula que ocupan. Em, ya. Esta es la fórmula que ocupan en el momento, siempre. Y después se ocupa acá, se ocupa que el enésimo momento es igual a 1 partido en nx elevado a n. Y acá empiezan a despejar, les va a quedar un sistema de ecuaciones. Cuando hay más parámetros. En este caso, ¿cuántos parámetros hay? Uno en la distribución. Entonces solamente hago una vez esto. Pero si hubiera habido más, hubiera sido e elevado al momento de x cuadrado igual a 1 partido en n la sumatoria de al cuadrado. ¿Cierto? Ya. Este es mi estimador. Ahora calcule por máxima verosimilitud. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el otro método, que es el de máxima verosimilitud. Y estos son los pasos para máxima verosimilitud. Siempre lo mismo. Yo planteo mi función de máxima verosimilitud, que es como un Lagrange, como un lagrangiano. Parecido, no me estoy mintiendo. Eh, P, el valor estimado, por las distribuciones, los valores de las distribuciones. Y voy a hacer la sumatoria, o sea, la probabilidad de que la primera sea igual, en la primera distribución, tome un valor de x1 chiquitito, que es el x1, el chiquitito de acá. Y todos estos hasta xn. Chucha. Xn. Que cada distribución, esta es una distribución Bernoulli, la primera. Después esta es la enésima. Que cada una tome este valor. ¿Cuál es la probabilidad de que pase eso? Es la multiplicación de cada una de las probabilidades. Chiquitito. Por hasta la enésima. Si se dan cuenta, son muchos, muchos, muchos productos. ¿Y cómo escribíamos eso en matemática? La sumatoria, cuando hay muchas sumas, ¿cachai? Ponemos sumatoria. Pero cuando hay muchos productos iguales, una factorial. Como les digo, esta fórmula es siempre lo mismo, ¿ah? Hasta n por la probabilidad de cualquier xy igual a y. ¿Por qué? Porque da lo mismo, todas tienen la misma probabilidad, todas tienen la misma fórmula, todas tienen la misma distribución, porque son independientes, idénticamente independientes. ¿Y cuál es la probabilidad de una Bernoulli? Esto, ¿cuánto vale? Acá, todas Bernoulli, estas que son, vendrían siendo... shit, ¿cuál era?
Ah, chucha, perdón. Es la probabilidad de que salga el valor por 1 menos la probabilidad, que es lo que yo estoy estimando, ¿cierto? Estoy estimando, por si acaso, by the way. Menos 1 elevado a 1 menos xi, ¿cierto? No me estoy equivocando, lo voy a rechequear. Función de densidad Bernoulli. Sí, I'm right. Ok. Pero, ya. Esto así, ustedes dicen, what the fuck is this, ¿cachai? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que aplicarle el logaritmo a nuestra función. Segundo paso, aplicar logaritmo. ¿Para qué? Para que esto nos quede funcional. Pues porque esta parafernalia no tengo idea de cómo chucha hacerlo. Entonces le pongo el logaritmo. Logaritmo de esta función. Con sus parámetros, ¿cachai? ¿Cierto? Esta funcióncita le aplico el logaritmo. Simplemente aplicar logaritmo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que me va a quedar, ¿cuál es el logaritmo de una exponencial? De una productoria. Se lo voy a demostrar aquí. Eh, el, chucha. El logaritmo, no sé más, weón. Esto me va a quedar una sumatoria de n del logaritmo de las probabilidades. Esto se cumple siempre, se cumple siempre. Ahora les voy a mostrar para que no estén colgados en caso que vean esto. XD. Em, ¿Cuál es el logaritmo de una factorial? Es una sumatoria del logaritmo de lo que está dentro. Porque si yo hago este por este por este por este y le hago un logaritmo, me va a quedar adentro un logaritmo de puras multiplicaciones. Y si yo, ¿cuál es la propiedad del logaritmo cuando se está multiplicando adentro? Que lo podéis separar en una suma. Más log, más log, más log. ¿Cachai? Y todo esto desemboca aquí. Por eso. Así que ese es el paso. Y aquí empecemos a separar, pues, ¿cachai? Porque tiene el logaritmo y esto, si se dan cuenta, ojito, acá hay una multiplicación también. Entonces me va a quedar la sumatoria de n logaritmo de p xi más logaritmo, todo esto dentro de la sumatoria por si acaso, eso fue ahí, 1 menos p, 1 menos xi. O sea, bien ordenadito acá, acá no es difícil, si sería ordenado no es difícil, sino que la caga. Entonces te queda esto y esto. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el logaritmo? Esto pasa constante para aquí, po. Entonces, n desde i, ¿cierto? Depende de i. Eh, desde i1, ya les pongo, sí, para no asumirlo. Sí, igual a 1, pues, ¿cachai? I igual a 1. I igual a 1. La propiedad del logaritmo es que esto pasa multiplicando. Lo que está elevando pasa multiplicando. Logaritmo de p más 1 menos xi logaritmo 1 menos p. ¿Ven cómo va tomando forma? Listo, listo. Recuerden que aquí todo está dentro de la sumatoria, no se confundan. Ahí para que quede más claro. Ese es el paso, sean bien ordenados y déjenlo bien bonito, bien estructurado, toda la wea. Ahora déjenme adentro, voy a separarlo en puras sumatorias, ¿ya? Si todo este el último ejercicio, voy a separarlo en puras sumatorias. Igual a 1 de n. X log del p estimado, más sumatoria de n y 1. Y acá hay una suma, entonces me quería 1 por log de 1 menos p. Más, o sea, menos, porque está acá la separación, ¿ya? Yo lo separé así. Log de la sumatoria está n de i igual a 1
de xy logaritmo de 1 menos p, estimado. Ahí está. Ahora saco todo lo que no tenga la i latina, la i de acá abajo. O sea, todo lo que tenga con x, pues, prácticamente. El logaritmo de p estimado, sumatoria de xy, n. ¿Ya? Más. eh, esto es... Esto es el logaritmo. Esto nada depende de x, o sea, es constante, elevado a n. Me va a quedar n logaritmo de 1 menos p estimado. Menos logaritmo de 1 menos p estimado por n xy de nuevo. ¿Cierto? Ya, perdón. Y ahí me queda. Ya. Y acá que encontraron el paso 2. Pasar esto a logaritmo y dejarlo absolutamente ordenado, bonito, bello, todo. Ahora aquí viene el tercer paso. Que el logaritmo, ahora tengo que derivar lo que yo encontré respecto a mi estimador, a mi p, mi valor estimado, de la función del logaritmo de L del P estimado de X y. Acá no se pierdan, sean bien ordenaditos con los pasos. Vean los pasos y no se van a ver que no se van a ordenar. El paso 1 encuentro el L, después le aplico logaritmo y después derivo todo eso que encontré, toda esta parafernalia bonita, respecto a P. ¿Y cómo me va a quedar? Esto, derivado respecto a P, ¿cuánto es? Esto sale constante. Sumatoria de n y 1x por la derivada del logaritmo esto. Lo tomamos como si fuera logaritmo natural. Esto estamos haciendo una pequeña y una truculencia. Asuman, ya. Porque siempre trabajamos así, por eso escriben logaritmo, pero en verdad es logaritmo natural. 9 a base 10. En la pauta me equivoqué. O sea, no me equivoqué porque la copié y la pegué. Pero eso. Me quedaría 1 partido en P estimado. ¿Por qué? Porque por cuál estoy, todo lo que tenga P lo voy a derivar. ¿Esto cuál es? Pum, ya. Más esto, la derivada de esto, es la derivada de lo de afuera, que sería 1 partido en 1 menos p por la derivada de lo de adentro, la derivada de este chiquitito, que sería menos 1. Menos la derivada de este, que sería exactamente la misma derivada, 1 partido en 1 menos p, estimado siempre, menos 1, la derivada de lo de adentro, por lo que está afuera, que es constante. Sumatoria de n, x y 1. ¿Ya? Ahora, haciendo un arreglo y dejando esto bello, ¿cuánto me va a quedar? Chucha, me equivoqué acá. Ah, y todo esto tiene que ser igualado a cero. Eso es lo que me interesa, se me olvidó. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Despejar P. Acá si se dan cuenta todo depende de P y de X y. ¿Qué tengo que hacer? Despejar respecto a P. Y acá viene una matemática, pero suspicious. Ya, hagamos la corta. Respecto todo esto a P, tiremos todo esto para allá por un lado y todo esto para acá. Me va a quedar. Entonces, la sumatoria de xy por un medio de p, o sea, 1p, va a ser lo mismo que este va a ser el negativo, va a ser lo mismo que 1, 1p
por este paso positivo para allá. No, sí, paso positivo, este es el que manda, el n es el que manda, menos la sumatoria de x. Haciendo más turbulencias, haciendo más turbulencias, paso de multiplicando allá, 1p, 1p, xy, la sumatoria de xy, estoy haciendo rápido nomás, p, n, sumatoria de xy, holy fucking shit, ok. Esto me va a quedar factorizando aquí por cada uno, ¿cierto? Y lo mismo al otro lado, la sumatoria de xy menos p, la sumatoria de xy, igual a p, n, menos p, sumatoria de xy. Acá si se dan cuenta, esta igual es lo mismo. Y me va a quedar que p es igual a la sumatoria de xy partido en n. Y, oh, qué coincidencia, que es esto, el promedio. Y, oh, coincidencia, que es exactamente lo mismo que obtuvimos aquí. Brígido, ¿eh? Eso. Valor estimado, parámetro P, que es la probabilidad en este caso, con máxima verosimilitud. Máxima estimador de máxima verosimilitud. Listo. Oh shit. Se ve bastante largo, solo 2 minutos. En caso que alguien lo vea, acá. Estos son los pasos siempre. Es pajerísimo, en verdad, terrible largo. Pero puta, es hacer estos pasos bien. Hagan estos pasos bien y siempre van a llegar a la respuesta bien. Primero, mi L, que este es con una productoria. Luego el logaritmo que me lo voy a dejar con una sumatoria y con un logaritmo adentro. Luego derivo con respecto a mi parámetro y lo igual a cero. Listo. Finalmente, ya encontré mis parámetros por máxima verosimilitud. En este me dio que el promedio. Y en el de máxima verosimilitud también me dio que el promedio. A veces son distintos, ojo. Luego me están pidiendo el C. Si es insesgado. Ya, ¿cómo obtengo esto? Es cuando la esperanza del parámetro es igual al parámetro. ¿Esto cuándo pasa? Esto es definición de insesgado. O sea que esta bueno está sesgada. ¿Ya? Esto es la definición de insesgado. ¿Cierto? Esto también a veces lo llaman G de X, por si acaso. Just saying. Ya, entonces, ¿cómo se saca la esperanza? ¿Cuánto vale P? Esto se lo voy a dejar subrayado. ¿Y cómo se resuelve esto? Es esperanza de P, estimado. Pero ¿cuánto vale? Sigan con la esperanza. ¿Cuánto vale esto? Esto vale esto de aquí. Vale la esperanza de la sumatoria de I, empezando del 1, X. Y literalmente escriban el número. Literalmente escríbanlo. Literalmente escríbanlo. ¿Ya? Ahí está. Y ahora vamos a trabajar acá adentro, hasta llegar a un P de alguna manera. Ahora, saquemos lo que es constante. La esperanza sale constante. La esperanza. Y la esperanza en una sumatoria sale constante, ¿no? O sea, entra constante la sumatoria. La sumatoria sale. Nos quedaría la sumatoria hasta n de I1 partido en n de la sumatoria de la esperanza de xy. Esto es una Bernoulli de P. ¿Y cuál es la esperanza de una Bernoulli de P? Eso es igual a P, pues, weón. Valor P, un P, el P. Esa es la esperanza por tabla, acuérdense.
¿Y cuánto partido en n? Esto es una constante, es un valor constante. P por la sumatoria de n. Y igual a 1. Partido en n. Todo esto partido en n. ¿Cuánto vale esta sumatoria? Ya que es constante, el índice final. Por n. Partido en n. Se me eliminan los n. Y esto me queda p. Y acá concluyo que la esperanza de mi estimador, de lo que encontré, literalmente la fórmula que encontré con toda esta parafernalia, wea, literalmente es el P real, por definición. Entonces, ¿qué puedo decir? Lo que hice acá en el título. Insesgado. P es insesgado. Y listo. Nice. Este va más cortito. Thanks God. La 6. Determine si es consistente el error cuadrático medio. Holy shit. No acaba, man. Es como de Dora la ayudantía. Este de acá. El error cuadrático medio también es pura fórmula. Es igual a la varianza del estimador. Y van a tener que hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Nosotros decimos que después se lo voy a mostrar mejor. Hagamos la varianza rápida. Entonces, la varianza de P es lo mismo que la varianza de la sumatoria, que es literalmente lo que encontramos arriba, partido en n. Y ahora empiezan a ocupar los operadores de la varianza. A diferencia del otro, ¿qué es lo que pasa con la varianza? Es que la varianza, las constantes salen al cuadrado. O sea, ¿qué pasa aquí? N, que es constante, sale al cuadrado. Esa es la propiedad de la varianza. Sale al cuadrado la varianza de la sumatoria de x, y. Luego, seguimos con las propiedades de la varianza, que la varianza se mantiene constante dentro de la sumatoria. Entonces, la sumatoria de la varianza de los x, y. ¿Y cuál es la varianza en una Bernoulli? Recuerden, esto de una varianza en Bernoulli con parámetro p es 1 partido en n cuadrado por lo que viene siendo la sumatoria de n, p, 1 menos p. Esto es por tabla, chiquillos, por tabla, acá, tabla. Por fórmula, así, que la sabemos de memoria. O pueden revisar el formulario que les tengo ahí en el drive. Esto te viene quedando, esto sale constante, lo mismo, p 1 menos p partido en n al cuadrado por la sumatoria de n de 1. Y esto me queda p 1 menos p partido en n. Liz Taylor. ¿Por qué? Porque se me elimina el n de aquí, me queda n cuadrado por n. Boom, boom. ¿Ya? Liz Taylor. Ahí está. Y este es mi error cuadrático medio. Ahora, vamos a ver. Lo que me estaban pidiendo era determine si es consistente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se determina que es consistente? Eso pasa ¿cuándo pasa? Cuando el error cuadrático medio, el límite cuando la cantidad de datos, que es n, tiende al infinito, la cantidad de variables aleatorias, las cantidades de este n, cuando la cantidad de este n evaluado en el error cuadrático medio que encontré tiende a cero. Entonces, consistente. Estas fórmulas, literalmente fórmula, todo esto es fórmula, chiquillos, todo. Así que aprendan a hacer este ejercicio y pa. Ahí 30 puntos a la bolsa. Después los otros dos también son fórmulas, llegar y reemplazar, reconocer, reemplazar, pa. Fácil su 70, fácil. A pura fórmula. Ya. Entonces, reemplacemos acá. Entonces, el límite de n tiende a infinito de p 1 menos p partido en n. Es lo de aquí. Sería p 1 menos p partido en infinito. Y esto tiende a cero. Entonces, consistente. Nada más, listo. Con esto
pueden decir lo que les preguntan. ¿Es consistente el estimador? Determine si P es consistente. Sí. ¿Por qué? Porque cumple mi teorema. ¿Qué es esto? Solamente llegar y reemplazar. Encuentren el error cuadrático medio con la varianza del parámetro, con la fórmula que encontraron y pongan a aplicar las propiedades de la varianza que sale al cuadrado. Y en la sumatoria entra normalito. Y listo. It's enough. Y después evalúen en el límite. Cuando el número de muestras que es n tiende al infinito y si esto es cero, listo. Si esto les dio distinto de cero, no es consistente. Corta. Y finalmente, la parte más pajera del curso, según yo, el Kramer. ¿Qué nos dicen? Si la cota de Kramer para P es P por esto. Pero acá me están dando. Cota es igual a N 1 menos P. No, es P N. Esta es la mínima varianza. Es la cota de Kramer. De Kramer-Kao. Si no, Rao. Eso. Es igual a la varianza del estimador y tanto. Por lo que P es varianza mínima. Ya. O sea, la mínima varianza del estimador es P1 menos P. Si llego con mi P encontrado a esto, entonces P tiene varianza mínima. Yo encontré que mi error cuadrático medio, este, es la varianza de P. ¿Cuánto vale? Mi error cuadrático medio, que encontré por fórmula, así reemplazando, así pura álgebra, es igual a la varianza de P. Y eso me terminó dando mi valor estimado, 1 menos mi estimador partido en n. Y esto es lo mismo que P, 1 menos P. Son iguales. Y si son iguales, entonces P es varianza mínima. Listo. ¿Qué me dicen la cota de Kramer? Esto es un valor que hay que calcular con una fórmula extensa, pero ya que me lo están dando, gracias a Dios, esta es la mínima. La varianza que tú encontraste con tu error cuadrático medio es igual a esto. Si es igual, entonces tu estimador tiene varianza mínima. Si esto me hubiera dado 2, que puede ser, haciendo toda esta parafernalia de cosas, pudo haber dado 2P, entonces hubiera sido mayor a esto. Entonces no podéis decir que tiene varianza mínima. Pero en este caso son iguales. Este está con valor estimado y este con el real. Y resulta que son iguales. Entonces la varianza es mínima. O sea, tu estimador es pero filete. Los que encontraste. Y con eso concluye la ayudantía. ¿Qué vimos? Todo lo que es vector aleatorio, lo que es transformación de vectores aleatorios. Y finalmente analizamos lo que viene siendo estimación puntual. Que literalmente esto es un certamen entre, ojo. Esto saben manejar esta fórmula, llegar a reemplazar y hacerlo bonito. Literalmente son 30 puntos la bolsa. Así que eso. Revisen los ejercicios de vector aleatorio que les tengo en el drive, resueltos con pauta, etcétera. Pónganse a inmiscuir ahí a chequear qué onda. Y eso. Cualquier cosa me consultan. Puro éxito en todo, chiquillos.